El Mediterráneo azotaba con furia las costas de Jaffa aquel atardecer de 1882, mientras un barco cargado de sueños y cicatrices atracaba en silencio. Eran los primeros aliyá, judíos escapando de los pogromos de Europa del Este, con el Zion grabado en sus huesos. Traían consigo no solo baúles, sino una promesa milenaria: el año que viene en Jerusalén. Mientras descargaban herramientas para cultivar tierras pantanosas en las colinas de Hebrón, Ahmed al-Faruq araba el mismo suelo que su familia trabajaba desde hacía siglos. ¿Quiénes son estos extranjeros que compran nuestra tierra con oro otomano?, murmuró, observando el polvo levantado por sus carretas. El conflicto aún no estallaba, pero las semillas ya brotaban entre el olor a naranjos y la sal del mar. Theodor Herzl, con su traje impecable de Viena, soñaba con un Estado judío en el Congreso Sionista de 1897. Mientras, en Damasco, el jeque Izz ad-Din al-Qassam arengaba a los campesinos palestinos: esta tierra es Waqf, legado sagrado, para el Umma. Los mapas del Imperio Otomano empezaban a resquebrajarse, y dos pueblos miraban a la misma estrella creyendo la propia. En 1917, con los cañones de la Gran Guerra tronando en Gaza, dos cartas sellaron destinos. La Declaración Balfour británica prometió un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Mientras tanto, en la Meca, el jerife Hussein ibn Ali recibía la promesa de independencia árabe si derrocaban a los otomanos. Cuando las tropas del general Allenby entraron en Jerusalén, árabes y judíos vitorearon juntos. Ignoraban que Londres había vendido el mismo caballo a dos jinetes. El Mediterráneo ha visto llegar barcos de esperanza y traiciones. Mientras los tambores de la independencia árabe retumban en el desierto, Tel Aviv emerge de las dunas. Y en las mezquitas de Nablus, el rumor de la rebelión crece. ¿Podrán las promesas rotas de imperios forjar una guerra? La chispa está por caer. Jerusalén, 1920. El aire olía a incienso y pólvora. Bajo el mandato británico, las calles se convirtieron en tableros de ajedrez sangriento. Ahmed, ahora con cicatrices de la revuelta árabe de Nebi Musa, escondía un puñal bajo su kefille, mientras observaba cómo Rivka Stern, hija de aquellos primeros inmigrantes, plantaba un ciprés en lo que llamaban el Jardín de la Redención. «¿Redención sobre nuestras tumbas?», gruñó Ahmed. «Disturbios en Jaffa, masacre en Hebrón». Los titulares gritaban mientras británicos fumaban pipa entre barricadas. En 1929, el Muro de las Lamentaciones se tiñó de rojo. 133 judíos asesinados, 116 árabes caídos en represalias. Londres enviaba comisiones de investigación con sombreros de copa, mientras el gran mufti Haj Amin al-Husseini y el líder sionista Zeev Jabotinsky alimentaban el fuego con discursos como dagas. En 1936, la gran revuelta árabe estalló como un volcán. Campesinos palestinos, liderados por Fawzi al-Kawukji, saboteaban vías férreas. Los judíos, bajo la Haganá, levantaron torres de vigilancia, Stockade and Tower. Mientras tanto, los británicos firmaban el Libro Blanco de 1939, limitaban la inmigración judía, justo cuando el Holocausto rugía en Europa. Rivka vio cómo un barco de refugiados era devuelto a Alemania desde Haifa. «¿Dónde está vuestra humanidad?», gritó a un oficial inglés, quien bajó la mirada. La Segunda Guerra Mundial eclipsa Palestina con su oscuridad. Rivka se une a la resistencia judía. Ahmed lucha junto a los hermanos musulmanes. Cuando los tanques de Rommel avanzan hacia Egipto, ambos bandos se preguntan: ¿será Berlín el nuevo dueño de esta tierra? Pero la paz de 1945 trae una sorpresa más letal. La ONU dibuja un mapa con tinta de sangre, 29 de noviembre de 1947. La sala de la ONU en Nueva York contuvo el aliento. Con 33 votos a favor,
13 en contra y 10 abstenciones, el plan de partición de Palestina nació. Fuera, en Tel Aviv, Rivka bailó entre serpentinas bajo las estrellas, abrazando extraños. «Tenemos un estado». Esa misma noche, en Hebrón, Ahmed apretó un puñado de tierra de su huerta mientras el transistor escupía la noticia. «¿Partición? Esto es robo con traje diplomático», rugió. Antes del amanecer, el primer autobús judío fue emboscado cerca de Lod. La guerra civil estalló. Los británicos, con maletas ya cerradas, miraban impasibles. En abril de 1948, la masacre de Deir Yassin corrió como pólvora, 107 palestinos muertos por grupos paramilitares judíos. Ahmed, luchando con la yihad muqaddasa, vio columnas de humo alzarse desde su aldea. «¡Corred! ¡Salven a los niños!», gritó su padre, muriendo con una llave de hierro forjada, símbolo del regreso, en la mano. 14 de mayo de 1948, 4:00 p.m. David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. «Fin del exilio», susurró Rivka llorando. Pero antes de que el vino mojara sus labios, 5 ejércitos árabes cruzaron las fronteras: Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. «Echaremos a los sionistas al mar», juró el rey Farouk. Jerusalén arde bajo el fuego jordano. Rivka cava trincheras. Ahmed carga un fusil checo en las colinas de Latrun. Mientras los tanques egipcios avanzan hacia Tel Aviv, un general israelí susurra: «Si fallamos, el holocausto se repetirá aquí». Pero en Galilea, miles de palestinos huyen con llaves y recuerdos. ¿Será esta la Nakba, catástrofe, que marcará a fuego la historia? Jerusalén, junio de 1948. El aroma de los naranjales se ahogaba en olor a cordita. Rivka, ahora con el uniforme de la Haganá, apretaba un fusil checo junto a la carretera de Birmania, un sendero secreto abierto a machetazos para burlar el bloqueo jordano. «Si caemos, Jerusalén morirá de hambre», gritó mientras camiones cargados de harina y balas trepaban por precipicios. A pocos kilómetros, en Latrun, Ahmed y la Legión Árabe de Jordania repelían oleadas de israelíes. «Allahu Akbar», rugía, viendo tanques arder bajo el sol. Pero el agua escaseaba, y la sed unía a enemigos en su desesperación. La guerra fue una cadena de milagros y pesadillas. Davidka, el mortero israelí hecho con tuberías, aterraba a árabes con su estruendo demoníaco. En el desierto del Negev, un batallón entero egipcio se perdió en dunas y se rindió a granjeros hebreos, mientras en Lida 50.000 palestinos huían bajo fuego. Ahmed arrastraba a su sobrina herida. «Guarda la llave, volveremos», jadeó, pisando fotos rotas de sus abuelos. 49. Armisticio. Las fronteras dibujadas en Rodas parecían cicatrices verdes. Israel había sobrevivido triplicando su tamaño. Rivka pisó la playa de Tel Aviv, viendo barcos cargados de sobrevivientes del Holocausto. «Victoria», musitó, tocando la estrella de David en su cuello. Pero en Jenin, Ahmed dormía en una tienda de lona. A su alrededor se alzaba el campo de refugiados de Baqaa. 700.000 palestinos se habían convertido en fantasmas con llaves. «Esto no es armisticio», escupió, «es la Nakba y solo empieza». La paz es un espejismo. Rivka canta el Hatikva en un kibutz floreciente, pero en la frontera siria, fedayines palestinos cruzan la noche. Ahmed, con el rostro endurecido, se une a ellos. En el Cairo, un joven llamado Yasser Arafat funda Fatah. Mientras, en Israel, un superviviente de Auschwitz llamado Menachem Begin comanda el Irgun. ¿Serán las nuevas generaciones presa del mismo odio? El polvo de la guerra aún flota,
listo para encenderse otra vez. Junio de 1967. El rugido de los cazas Mirage israelíes rasgó el amanecer. En 6 días, los tanques de Moshe Dayan barrieron el Sinaí, Cisjordania, Gaza y los altos del Golán. Rivka, ahora abuela en un kibutz cercano al Muro de las Lamentaciones, recuperado tras 19 años, lloró al tocar las piedras milenarias. Pero en Jericó, Ahmed, convertido en líder de Fatah, vio cómo las topadoras israelíes arrasaban su aldea para construir asentamientos. «Victoria, esto es otra Nakba», escupió, ocultando en su pecho la llave oxidada de 1948. La ocupación tejió una red de odio. 1973, Yom Kippur. Tanques sirios sorprendieron a Israel. Golda Meir fumaba en la oscuridad. 1987, la primera intifada. Piedras de niños palestinos contra fusiles. Ahmed vio a su nieto Karim lanzar un cóctel molotov contra un blindado. «Es nuestra guerra ahora, abuelo». 1993, los acuerdos de Oslo. Arafat y Rabin se dieron la mano en Washington. Rivka encendió una vela. ¿Paz? Pero un año después, Baruch Goldstein masacró a 29 musulmanes en Hebrón. Luego, la bala de un extremista israelí cayó a Rabin. El nuevo siglo trajo muros de hormigón y misiles. Hamás surgió de los escombros de Gaza. Los cohetes Qassam llovieron sobre Sderot. En 2014, durante la operación Margen Protector, Yael, nieta de Rivka, y Karim, nieto de Ahmed, murieron en el mismo ataque. Ella, soldado israelí, él, lanzando cohetes desde una escuela. Sus cuerpos yacieron a 200 metros de distancia, bajo la misma nube de polvo. Hoy, mientras drones surcan cielos divididos, un viejo Ahmed mira desde Ramallah hacia Tel Aviv, donde Rivka, 102 años, mece a su bisnieta. Ambos susurran la misma pregunta: ¿valió la pena tanta sangre? En el vacío, solo resuena el eco de 2 sueños rotos. La historia sigue escribiéndose entre bombas y olivos milenarios. 2 pueblos, atrapados en un laberinto de memoria y dolor, buscan salidas imposibles. ¿Podrá la próxima generación romper el ciclo? Bajo la luna de Oriente Medio, solo el tiempo tiene la respuesta. Esta narrativa épica condensa décadas de conflicto con fines literarios. Para un análisis riguroso, recomendamos fuentes académicas. Gracias por viajar por esta historia.